Las palomas. Todos hemos visto cómo en las grandes ciudades y metrópolis podemos ver este animal, que para algunos es una plaga y para otros una hermosa obra de la naturaleza. O las amas o las odias. Estas las podemos encontrar fácilmente en plazas, parques, zonas rurales, urbanizaciones, en fin, en todos lados donde exista alguna comunidad humana, ya que esta pequeña ave tiene una dependencia importantísima de la humanidad, vinculándose con nuestro estilo de vida e incluso la alimentación. Para muchos pueden parecer molestas que se encuentren en nuestras vidas, pero esto no fue así siempre. Ellas eran libres y vivían en estado silvestre, alejados de todas las civilizaciones, en acantilados y vivían bajo su propio régimen. Vivían de cazar su propia comida, pero ¿sabes por qué cambiaron? ¿Sabes cuál fue el motivo por el cual dejaron de ser independientes? ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿O qué fue lo que les pasó? Acompáñame a descubrir esta interesante pero muy perturbadora historia por los callejones de tu canal favorito, Metrópolis. Comenzamos. Para entender cómo llegamos a este punto, es necesario que sepamos el contexto en el tiempo de cómo se fue dando la domesticación de este animal. La paloma bravia fue domesticada por el hombre hace miles de años, dando lugar a la aparición de la paloma doméstica, el cual es un derivado de su principal especie, Columba livia, que se ha usado para el consumo de su carne, como mensajeras y como mascotas. En la actualidad existen numerosas razas y variedades de estas mismas, en diversos tamaños y colores, así como también distintas formas. Cuentan que los egipcios y los babilonios fueron los primeros en criar palomas y fueron seguidos por los griegos y, a su vez, los romanos. En la antigua Roma se desarrolló la cría de palomas como un complemento de la agricultura para consumir su carne y también con fines religiosos y rituales. En la Edad Media, la cría de palomas era un privilegio reservado únicamente para la nobleza. Las palomas se usan como mensajeras desde la antigüedad. Los romanos ya lo utilizaron desde la época de la República. Las palomas mensajeras se usaban muchísimo en la Edad Media, con fines militares, comunicando alertas y movimiento de tropas. Algunas palomas domésticas llegaron a ser utilizadas en Europa también, en el ámbito del comercio, como mensajeras regulares, práctica que llegó hasta la segunda mitad del siglo XIX. Una de las razas de las palomas mensajeras fue creada especialmente por los aficionados belgas alrededor de los años 1850 para realizar carreras. Esta desempeñó un importante papel como mensajera en los últimos conflictos bélicos en los que intervinieron, como en la Primera y Segunda Guerra Mundial, llegando incluso a utilizarse hasta la Guerra de Corea. Y muchos de los ejemplares intervinientes resultaron distinguidos con medallas militares por sus extraordinarias prestaciones, que permitieron salvar innumerables vidas. Es decir, fueron parte importante de nuestra historia. La paloma de Castilla, originaria de África y Euroasia, se encuentra ampliamente distribuida en la mayor parte de Europa, Asia Occidental, África y América. Colombia, es decir, esta paloma que fue domesticada, fue introducida en el Perú por los españoles en el siglo XVI. Es decir, las palomas fueron una parte importante de la historia. Incluso fueron parte importante no solo en la comunicación, sino para crear estatus en estas personas que colonizaron América. Encontramos también
que las palomas a finales del siglo XIX era muy habitual verla en las terrazas particulares, pero no tanto en espacios públicos, ya que aún en ese entonces tenían muchísima utilidad. Aparte que en ese entonces se creó una moda o una afición por las palomas, el cual si tenías una en tu casa te daba estatus y era relevante para la sociedad. Ahora, realmente nos preguntamos, ¿por qué y cómo dejaron de ser independientes las palomas? ¿O cómo pudo afectar la domesticación a esta especie? Ya que hoy en día la podemos ver en plazas y lugares, pero realmente no sabemos cuánto daño pudimos haber causado a dicha ave. Ahora que ya sabemos cuán útiles fueron estas aves para nuestra sociedad y con los avances de la tecnología, luego de que ya no las necesitamos, ¿por qué y cómo dejaron de ser independientes? Ya que conocemos un poco el contexto y la historia de esta ave arraigada a nuestra sociedad, es importante saber de dónde salieron. Estas aves anidaban originalmente en los acantilados. Esta era su hábitat. Es a partir de 1950 cuando las poblaciones de palomas a nivel mundial empezaron a crecer y a instalarse en las ciudades, utilizando los edificios para anidar, los cuales se parecen a los acantilados que originalmente eran en los que ellas anidaban. Las ciudades que en esa época empezaban a ver cada vez más grandes eran el refugio perfecto para estas aves, ya que ellas carecían de depredadores como halcones y águilas, que controlaran esta población. Además, los edificios les proporcionaban los mejores lugares para anidar. Por lo tanto, las ciudades proporcionaban a las palomas un refugio, lugares seguros para esto y también comida muy fácil. Las palomas cambiaron sus hábitos y pasaron de preocuparse por su alimento a ser casi un carroñero de la ciudad. Para las palomas es mucho más fácil encontrar comida en las ciudades que en plena naturaleza. Con el pasar de los tiempos y con tanta utilidad que le dimos, luego, cuando dejaron de servirnos, las abandonamos. Y éstas ya no tenían los conocimientos suficientes para ir a un acantilado, cazar su propia comida, ya que se adaptaron a depender de nosotros. Estas habitan en zonas urbanas y rurales. En la última década su población ha crecido de manera exponencial alrededor del mundo. Se considera que es una de las especies comensal del ser humano y en algunos casos en las ciudades que coloniza. Causa daño a la infraestructura y constituye un riesgo en la salud pública. Si bien su origen es silvestre, se comporta como una de las especies con mayor interacción con los humanos. El incremento de su población en las ciudades la han convertido en una especie muy entre comillas plaga. Entonces, hay que recordar siempre que las palomas no invadieron las ciudades, las abandonamos allí, después de que nos ayudaran a coordinar su construcción y conexión. Y por más que han habido intentos de reinsertarlas en su hábitat natural, no han sido capaces. Son, en todos los sentidos de la palabra, cachorros abandonados y olvidados del cielo y merecen ser tratados con la misma preocupación y compasión que cualquier otra mascota perdida. Ahora, ya sabiendo todo esto, nos preguntamos, ¿quiénes realmente son las plagas? El ser humano, desde el comienzo de su historia, se ha encargado en destruir y alterar el sistema de la naturaleza, sin importar qué especie destruye en el camino. Las palomas fueron una víctima más de la negligencia de nuestras propias acciones y hábitos a lo largo de la historia, bien sea por capricho o por falta de valor a lo que realmente importa. Y ahora, ¿qué importa realmente? Nuestro ecosistema, ya que es el único planeta el cual la humanidad puede habitar. Así que la próxima vez que veas esta ave, no pienses que es una plaga,
Piensa que por el egoísmo de nuestra especie le sacamos provecho a esta ave y la abandonamos a su suerte, así como hemos hecho con muchísimas otras especies que hoy en día están extintas por nuestros caprichos. Si el ser humano no fuese llegado a la vida de esta ave, fuesen seguido siendo libres y silvestres, sabiendo cómo cazar y obtener su propio alimento. Ahora, ya que no las necesitamos por el avance de la tecnología, las abandonamos a su suerte. Ya sabiendo todo esto, no me queda más nada que decirte que si te gustó este video, comparte, dale like y comenta ahí en la cajita qué piensas de todo esto. ¿Qué piensas de nosotros como humanidad? ¿Y qué podríamos hacer para brindarles el amor que esta especie necesita, ya que las abandonamos en algún momento de la historia? No me queda más nada que decir, sino gracias por ver este video y llegar hasta aquí. Saludos y gracias por visitar nuevamente Metrópolis, la ciudad en donde consigues todo lo que necesitas.